¿Alguna vez has hecho ejercicio o has pintado a tal grado que cuando estás lavando tu ropa sigue quedando sucia? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, seguimos en el libro de Hechos y el día de hoy es el inicio de una gran historia de Cornelio, un jefe del ejército, con Pedro. Y en estas porciones de la Biblia que vamos a leer, en los versículos específicamente del 1 al 16 del capítulo 10, tenemos esta historia. Y la palabra de Dios dice así que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que parecía una sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Y bueno, es interesante lo que estamos leyendo en esta palabra, porque nos está dando algo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. Para que tú puedas entender un conocimiento más general de este pasaje, tienes que saber que en el Antiguo Testamento Dios había dado, aparte de los 10 mandamientos, había dado leyes ceremoniales, leyes morales, leyes religiosas. Y dentro de estas leyes había una serie de lista de alimentos que ellos no podían comer. Y parte de los alimentos o animales que ellos no podían comer son los que se señalan aquí: cuadrúpedos, reptiles y aves. O sea, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, desde tiempos de Moisés, el hecho de que tú comieras esto prácticamente te hacía inmundo. El hecho de que tú comieras esto o incluso pensaras comer esto era como algo impuro y algo inmundo que te apartaba de la sociedad. De hecho, eras inmundo y tú tenías que apartarte de allí, o tenías que hacer ciertos rituales de limpieza. Tenías que ir con el sacerdote y ellos te decían qué tenías que hacer para que fueras limpio y pudieras volver a tener una conexión con el pueblo de Dios, que pudieras volver a tener convivencia con el pueblo de Dios. Incluso ellos te sacaban del pueblo si tú hacías esto. Y también parte de las leyes que estaban allí era que ellos no se podían juntar ni mezclar con extranjeros. Que ellos no podían hacer nada de los gentiles o gente que no era pueblo de Dios. Y tú lo vas a ver en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, cómo había un fuerte pensamiento tan reacio contra los gentiles, contra los griegos, contra los romanos, contra cualquier extranjero. De hecho, es raro que puedas ver a un extranjero viniendo a adorar a Dios o que pudieran hablar de él, del Evangelio. ¿Qué quiero hablar con esto? Que lo que está diciendo aquí la voz, de lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. No nada más hablaba de la comida, hablaba de Cornelio mismo. Porque este hecho son unos de los primeros hechos de encuentros que tiene el pueblo judío con los gentiles. Y esto va a marcar una diferencia en la evangelización. Y esto va a marcar una diferencia de cuando Jesús habla en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el evangelio iba a empezar a llegar
a otro sector de la población, a otros lugares del imperio romano, y esto iba a marcar un inicio. Pero lo que tenía que saber Pedro es esto, que lo que Dios había purificado, él no lo podía llamar impuro. Esto lo que está diciendo es que ahora ya nadie es impuro cuando estamos en Cristo Jesús. Tú más adelante vas a ver a Pablo diciendo que ya no hay judío, que ya no hay griego. Entonces estas palabras también vienen a hacer sentido y eco a nuestras vidas, porque absolutamente nadie es tan pecador que no pueda empezar a tener una relación con Cristo Jesús. Y esto tú lo vas a ver en lugares como 1 Samuel 2:8, donde dice que él levanta del polvo desvalido y saca del basurero al pobre. En otras versiones dice que él lo levanta del estiércol y lo hace sentar en medio de los príncipes. Y en Isaías 64 dice que todos somos impuros y que cualquier cosa que hagamos son como trapos de inmundicia. Eso significa que todos estamos parejos ante Dios. Yo no soy mejor que tú por predicar la palabra de Dios. Y absolutamente tú no eres mejor que otra persona por lo que haces. Nada, todos estamos parejos ante Dios. Solo cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas y viene a hacer una transformación. Y quiero enfatizar esta parte, que lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro, porque para eso Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda ni tenga vida eterna. Jesús vino a limpiar el camino hacia el Padre. Él dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino a hacer una limpieza absoluta de todo el tiradero que nosotros hicimos, de todo el pecado tan regado que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y con eso quiero empezar a culminar este devocional. Es que no eres tan impuro que Dios no pueda acercarse a ti. Y estas palabras tienen que hacer mucho eco en tu corazón, porque es un evangelio abierto para todos. Jesús está abierto para todos. No hay judío, no hay griego, no hay pobre, no hay rico, no hay gente de alta sociedad ni de baja sociedad. Absolutamente todos somos iguales ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que viene y nos da valor a nuestra vida. Jesucristo es el único que viene y nos hace puros, nos hace dignos. Antes de Jesucristo, tú y yo éramos indignos de cualquier cosa, y la salvación solamente tiene que venir a través de Él, a través de Cristo Jesús. Y esto es el evangelio, porque sabes algo muy importante, es que Jesús no nada más purifica nuestras vidas. Jesús empieza a purificar todo lo que está a nuestro alrededor. Jesús empieza a limpiar todo lo que está a nuestro alrededor. Jesús empieza a transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, quiero invitarte al día de hoy a esto. Número 1, si tú no has tenido una relación con Cristo Jesús porque te has considerado impuro, porque te has considerado indigno, déjame orar por ti. Pero si tú, ya estando en Cristo Jesús, te has considerado sucio, te has considerado que has hecho cosas que no mereces estar en relación con el Padre, y te sientes mal, déjame orar por ti también. Porque Dios es el único, Jesús es el único que limpia nuestras vidas. Jesús es el único que hace esto. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Te damos muchas gracias porque tú has limpiado el camino, Señor. Tú has limpiado nuestras vidas, Señor. Y tú nos has hecho dignos para volvernos a acercar con el Padre. Tú dices que nadie puede ir al Padre si no es por ti, Señor. Y te pido por aquellos que quieren empezar a tener una relación con Cristo Jesús, pero ellos mismos se han considerado tan pecadores que creen que no lo pueden hacer. Señor, que tú les des convicción y que tú puedas empezar a tener una relación con ellos, Señor, y ellos contigo. Pero también oro por aquellos que se sienten impuros, que se sienten indignos a pesar de que ya te han conocido, que se sienten mal por cosas que han hecho, Señor. Tú eres muy claro y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Señor, te pido por las confesiones que el día de hoy se están dando. En Cristo Jesús. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Y es por eso que todos los días es necesario y es vital venir a los pies de Cristo Jesús, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.